Mucho tiempo ha pasado, pero ya tenemos aquí disponible WhatsApp al estilo de los iPhone en una nueva versión 9.93. Y déjame decirte que esta es una de las versiones que más me ha gustado, con muchas funciones simplemente espectaculares, interfaz muy fluida, muy simple de entender y siempre por supuesto con esa apariencia al estilo de los iPhone con todos los emojis incluidos. Así que no esperes más, disfruta ya de esta aplicación en tu teléfono móvil. Y sí, así se verá nuestro nuevo WhatsApp estilo iOS. Rápidamente, si eres nuevo y no conoces mucho acerca de esta aplicación, vamos a contar con las mismas funciones de WhatsApp, simplemente que esta aplicación tiene todas esas funciones, pero todavía tiene mucho más gracias a Forward o MBMods, que son los creadores. Por ejemplo, vamos a esta conversación, encontramos lo típico, todo: llamada, videollamada, GIF, fotos, audios, nada cambia. Pero fíjate aquí, si vamos al apartado de emoticonos, ya contamos con todos los emojis de iOS disponibles y ya puedes elegir el que a ti te guste más. Por ejemplo, vamos a poner este de aquí, vamos por aquí también. Fíjate, todo súper rápido, no hay problema y es como si estuviera todo integrado. Luego por aquí tenemos el icono de más para adjuntar diferentes archivos, grabar audios también, por supuesto. Ahí está, bueno, te va a pedir los permisos si es la primera vez que lo haces. También tenemos aquí la función de poder enviar vídeos, recuerda, de 60 segundos para responder algo. En el icono de llamada tenemos muchas más funciones espectaculares. Cambiador de voz para gastar alguna broma, por ejemplo la voz de bebé, perfecto. Luego aquí en el icono perfil tenemos la función de, por ejemplo, ocultar nombre de contacto para que nadie sepa con quién estoy hablando. También prohibir las llamadas de ese contacto y otras funciones por aquí interesantes. Vamos hacia atrás, más cositas. Por ejemplo, aquí en el apartado de más tenemos la opción de temas, que ojo que hay una función nueva ahí, ahora te explico. Pero lo típico por aquí: modo avión, ocultar chat, responder mensajes automáticos, ocultar última vez que me conecté. Lo típico también: nuevo grupo, lista de difusión, chat archivado, programar mensajes. Bueno, más cositas que esta aplicación te da. Y si echas de menos una función que a mí me gusta mucho, la tenemos por aquí y sería la de poder hablar con cualquier persona sin que tengamos que agregar su contacto a nuestra lista de contactos. Simplemente introduces el código del país, por ejemplo en España más 34, Perú más 51, México más 55 creo. El número de teléfono, le das a abrir chat y listo, podrás hablar con esa persona, repito, sin que agregues ese contacto a tu agenda. Por abajo las típicas pestañas y también por supuesto ya tenemos habilitados los canales, que por cierto, si no te gusta, ahora te enseño cómo quitarlo y que no aparezcan los canales si no lo usas. Bueno, mejor te lo enseño ahora que luego se me va a olvidar. Para ello vamos aquí a nuestro icono perfil, donde tenemos estas tres opciones. Te recomiendo también la primera, que le eches un ojo si tuvieras algún tipo de problema. Por aquí tenemos como diferentes soluciones automáticas, así que recuerda, si hay algo que falla, échale un ojo por aquí. Vamos a lo que te decía, vamos aquí al apartado de ajustes. Aquí vamos, bueno, te repito, tienes todas las funciones de WhatsApp, pero en este caso vamos a MB preferencias. Aquí vamos a pantalla principal y fíjate cómo por aquí tenemos la opción de desactivar canales. La habilitamos. Si entramos de nuevo aquí a estados, espérate, falta una cosa, hay que cerrar la aplicación y ahora sí debería estar deshabilitados los canales. Vamos a estados y fíjate, ya no aparece, así que si te molesta mucho, de esa forma puedes desactivarlo. Fíjate por aquí que aparte de ajustes, consejos, tenemos esta función de cuenta para que nosotros podamos añadir otro número de WhatsApp a esta cuenta. Es una nueva novedad oficial de WhatsApp que añadió hace poco. Vamos de nuevo aquí a ajustes. Yo en este caso quiero que esté habilitado, así que voy a dejarlo como estaba antes. Para ello aquí pantalla principal y desactivar, quitar la opción de desactivar canales. Más cositas: privacidad y seguridad, ya sabes, todas las funciones, anti-eliminar mensajes, congelar última vez. Y bueno, échale un ojo, pero la que más destacaría es esta nueva de modo fantasma. Si lo habilitamos, como bien nos dice aquí, cualquier persona que nos envíe un mensaje le va a aparecer de que nunca se ha enviado ese mensaje y que tampoco podrá ver cuándo nos hemos conectado o si estamos conectados ahora mismo. Como tal, su nombre: modo fantasma, totalmente invisible para WhatsApp. Brutal función. Y se me estaba olvidando, en más tenemos aquí la función de temas y como te he dicho, tenemos pues el tema oscuro, el de toda la vida, y ahora tenemos esta nueva función de crear tema rápido, aunque tengo que decirte que no funciona muy bien, así que puedes encontrar errores. Simplemente seleccionamos una imagen de nuestra galería, por ejemplo esta de aquí, y según los colores de esa foto va a utilizarlo para crear pues un tema. Van a cambiar diferentes colores básicamente, pero la interfaz va a ser igual. Como te he dicho, no es muy estable, puedes encontrarte errores, pero lo que tienes que hacer, que a mí me ha pasado ya, es darle a esperar unas 2
3 veces, ya van 2, vamos a esperar una más y luego cerramos la aplicación y con suerte se habrá aplicado el tema, ¿vale? Ahora sí, cerramos la aplicación y vamos a ver si hemos tenido suerte y se ha aplicado el tema. No, parece que no, pues nada, no ha funcionado. A mí antes sí funcionó. Bueno, como te decía, nueva función que supongo que todavía estará en fase de corregir muchos errores. Eso sí, si elegimos la otra función, donde supuestamente elige materiales para crear un tema, sí funciona, aunque siempre es el mismo en mi caso. No sé en qué se basa, pero te cambia el tema. Pero bueno, si te gusta, puedes utilizarlo. Así que ya has visto todo lo que es WhatsApp estilo iPhone, pero ahora vamos a ver cómo disfrutar de este WhatsApp en nuestro teléfono, es decir, cómo se descarga y cómo se instala esta aplicación. Y vamos con los pasos para instalar nuestro nuevo WhatsApp al estilo de los iPhone. Lo primero es acceder a la versión de WhatsApp que tengamos y hacer lo que se conoce como copia de seguridad. Recuerda que esta función la vas a encontrar en el apartado Chats y abajo copia de seguridad. Siempre guardar en Google Drive que esté marcado en Nunca. Si es así, pues le damos a guardar. Recuerda que con esta copia de seguridad lo que hacemos es tener todas nuestras conversaciones guardadas y si ocurre algún tipo de problema siempre vamos a poder recuperarlas. Correcto, copia de seguridad lista. Ahora siguiente paso, acceder a una aplicación que tendremos por aquí con el nombre de gestor de archivos. Si por algún motivo no encuentras esta aplicación en tu móvil, que sería raro, en la Play Store vas a encontrar cientos de aplicaciones que hacen lo mismo. Básicamente con esta aplicación lo que queremos es acceder a nuestras carpetas internas. Una vez aquí buscamos la carpeta Android, carpeta media y aquí vamos a encontrar la carpeta que nos interesa con el nombre de com.whatsapp. Esta carpeta lo que tenemos que hacer es cambiarle el nombre. La seleccionamos, 3 puntitos y renombrar o cambiar nombre. Según el móvil que tengas te aparecerá esa opción o la otra. Perfecto. Y lo que tenemos que hacer ahora va a ser añadirle un número o una letra al final. En este caso pues el número 5 porque quiero. Perfecto, aceptamos. Y ahora sí, ya podemos desinstalar nuestra aplicación de WhatsApp. Ahí está, borrada. Siguiente paso, instalar nuestro WhatsApp al estilo de los iPhone en su última versión, a día de hoy 9.93. Encontrarás como siempre toda la información importante acerca de esta aplicación y al final los enlaces de descarga. Como siempre también encontramos dos tipos de descarga, uno que sería línea 1 y línea 2. Y rápidamente, si no conoces nada de esto, línea 1 es para aquellas personas que quieran tener un solo WhatsApp en el teléfono móvil y bueno, en este caso pues WhatsApp al estilo de los iPhone. Ahora si por el contrario tú quieres tener dos versiones de WhatsApp, una al estilo de los iPhone, la otra WhatsApp Plus o el WhatsApp normal, el de la Play Store, pues esta sería la opción línea 2. Ten en cuenta que vas a tener dos versiones de WhatsApp, por lo cual te hace falta dos números de teléfono para que puedas iniciar sesión en cada una de ellas. Así que tú eliges lo mejor para ti. Yo en este caso pues línea 1. Y en mi caso yo ya lo tengo descargado, así que voy a mi carpeta descargas o download y aquí tengo ya mi WhatsApp que he elegido yo, que sería línea 1 y recordemos en la última versión 9.93. Así que pulsamos y hacemos la instalación típica. Si te pregunta algo de Play Protect, yo en este caso le doy a rechazar. Tranquilo que esta aplicación es totalmente segura y como estás viendo la estoy probando yo mismo en mi teléfono. Perfecto, aplicación instalada, pues vamos a darle a abrir. Pulsamos, nos lleva a la ventana de WhatsApp. Aquí te va a pedir diferentes permisos, muy importante que le des todos los permisos que te pida la aplicación. Nos aparece aquí información, perfecto, seleccionamos el idioma, español, aceptamos y continuar, permitimos y cuando lleguemos a esta ventana, muy atento. Lo que tienes que hacer es cerrar la aplicación, así que vamos a cerrarla, importante que no se quede en segundo plano. Ahí estaría y volvemos a entrar a nuestro gestor de archivos. Igual que antes entramos a la carpeta de Android como hicimos al principio, que está por aquí, Android, carpeta media y aquí fíjate que ocurre una cosa y es que tenemos otra carpeta más con .whatsapp aparte de la que ya teníamos. Pues lo que tenemos que hacer es eliminar esta nueva carpeta. Mantenemos pulsado, ahí estás viendo y eliminar. Perfecto. Ahora con esta carpeta que nos queda, que nosotros, bueno, en mi caso añadí el número 5, pues vamos a renombrarlo de nuevo y vamos a dejarlo como estaba al principio sin ningún tipo de letra o número.
correcto y aceptamos. Y ahora sí, ya podemos iniciar nuestro nuevo WhatsApp y hacer los típicos pasos para iniciar sesión. Recuerda que WhatsApp te enviará un código o te llamará para que recibas ese código del que te estoy hablando, para que pueda comprobar que realmente esta cuenta de WhatsApp es tuya. En este caso aquí continuar, ya sabes, súper importante, los permisos habilítalos siempre. Automáticamente, fíjate que ya lo detectó, encontró la copia de seguridad que hemos hecho nosotros hace unos minutos. Ahí la tenemos y le damos aquí a restaurar. Si por algún motivo tuvieras algún tipo de problema y no puedes recuperar todas tus conversaciones, por aquí arriba te dejo un vídeo donde te enseño los diferentes motivos y soluciones para que puedas recuperar tu copia de seguridad y no pierdas nada. Pero bueno, vamos a lo importante. Aquí ya tenemos nuestro nuevo WhatsApp en su última versión, totalmente disponible y con todas las novedades, tanto de Forward como de WhatsApp original. Aquí nos sale siempre una pequeña guía rápida de diferentes botones que han ido añadiendo. Por ejemplo, aquí tenemos el canal de los creadores para estar informados de próximas actualizaciones o errores que vaya teniendo la aplicación. Y eso sería todo. Ya tenemos nuestro WhatsApp al estilo de los iPhone. Recuerda que si este vídeo te ha servido, agradecería que dejes tu like, que te suscribas aquí al canal y nos veremos en un siguiente vídeo con más cositas de WhatsApp o otro tipo de aplicaciones para nuestro teléfono Android. Adiós.